todos, ¿qué tal? Espero que desde el martes pasado hayan tenido una buena semana, hayan podido descansar, hayan podido hacer todo lo que, digamos, esta mini cuarentena, ¿no?, que nos han impuesto, al menos en Bogotá, ¿no?, quien esté fuera pues tendrá otras condiciones, le haya permitido y que, bueno, sobre todo se estén cuidando y estén pasando lo mejor posible. Como les venía contando durante la semana pasada, ¿verdad? Finalizamos con el bloque que tiene que ver con métodos y estudios sobre las audiencias, en este caso audiencias digitales, y la importancia de la estructura, ¿verdad?, en la comprensión de las audiencias. Por lo cual ahora iniciamos bloque nuevo, pero antes de iniciar, pues quisiera eso. Establecer las condiciones. Ya saben que la próxima semana tenemos examen parcial, ¿verdad? Que no examen, bueno, tenemos evaluación del parcial, no nos asusten, no hay examen. Lo que habrá será una tarea que yo esta semana mismo les voy a dejar en nuestro equipo de Teams, y esa tarea estará asociada a este bloque que acabamos de cerrar. Será una tarea grupal, salvo que ustedes pues decidan hacerlo individualmente por las razones que no vengan al caso ahora. Entonces tendrán de plazo para entregar esa tarea hasta finales de la próxima semana. Todas las condiciones obviamente van a estar muy bien marcadas en nuestro equipo de Teams, en la tarea, ya saben, tendrán las fechas, tendrán las características de la tarea a realizar, y eso pues pasará a hacer parte de la evaluación, de ese porcentaje, ese 50% de la evaluación que tiene que ver con el desarrollo de trabajos de la clase. Ya saben que el otro 50% del parcial se evalúa a través de la participación en clases y en foros. En ese sentido, yo les conmino, les animo a que revisen sus participaciones en los foros, y si no han incluido todavía esas participaciones, pues puedan incluirlas durante esta semana, porque ya saben que a partir de finales de la semana que viene pues queda cerrada la nota del segundo parcial, y bueno, no es lo mejor, digamos, tener que estar haciendo ajustes posteriormente al tiempo, sobre todo pues por compromiso con sus compañeras y sus compañeros que sí lo hayan hecho, para poder ya tener la nota definitiva directamente al final de la semana. En fin, saben que cualquier problema, cualquier cuestión, cualquier vicisitud, cualquier necesidad que tengan, pues yo estoy muy atento al correo. Mañana en las horas de la clase estoy siempre metido en Teams para que ustedes, si necesitan, puedan contactarme inmediatamente, pues en horarios de clase, como obviamente estamos en un espacio de clase, y en todo caso también fuera de los horarios, pues estoy muy accesible. Quizá no inmediatamente, pero casi. Bueno, saben eso, que la tarea tienen que estar revisándola, entonces cualquier problema que surja me están contando. Ahora bien, iniciamos, como les decía, otro bloque de contenidos que en este caso tiene que ver con las transformaciones en la estructura de los diferentes sectores de las industrias culturales a nivel global, y a nivel global en la medida en que estas transformaciones responden a unas nuevas condiciones en el proceso de construcción y de producción, y así tanto, tan importante también en los procesos de distribución y exhibición o consumo de los productos y bienes culturales, también en los productos y bienes informativos, ¿no? Ambos son de naturaleza de interés para nuestro curso, y en la medida en que esas transformaciones se producen, también comprender cuál es el impacto de dichos cambios en la configuración y transformación de las propias audiencias en los diferentes sectores. Ya hemos visto durante muchas semanas cómo las audiencias, y lo volvemos a repetir acá, son la respuesta a una pregunta, ¿verdad?, que alguien hace. En este sentido, si lo pensamos desde las industrias culturales, serían las industrias culturales quienes formulan esa pregunta, quienes formulan el concepto mismo de las audiencias, y quienes, a partir de las características que integrarían esa definición deseada de audiencias,
También podemos rastrear cuáles serían los problemas, las necesidades e incluso construir las posibles tendencias que configurarían las audiencias dentro de los diferentes sectores del audiovisual, de la industria cultural o de la editorial, digamos, o de la radio, periodismo, prensa, digamos, OTTs, internet, no importa cuál estemos hablando, importa en la medida en que cada uno de los sectores configurará una serie de características específicas, pero también configurarán una serie de características comunes que tienen que ver con la propia naturaleza del sector y de las propias industrias culturales como una especificidad dentro de los procesos de industrialización. Eso es algo que hemos estado empezando a debatir la otra semana, pero que quisiera para la sesión de hoy, introducir de manera conceptual y profundizar un poquito en esos debates que tienen que ver con esa naturaleza especial de los productos y de los procesos de producción que nosotros estamos analizando en la medida en que analizamos sobre todo la forma y la repercusión de los procesos de consumo, pero también cómo eso viene imbuido de una serie de características propias de la producción y la distribución a través de la cual se llega a ese consumo, a esa exhibición, dependiendo pues, del sector que estemos hablando. Para ello tenemos que tener claro cuáles son, primero, las especificidades de las industrias culturales. Y es que, como habíamos dicho, la industria cultural tiene un valor dual, ¿sí? Que lo hace especial dentro de los procesos de industrialización de cualquier otra industria. Hablábamos de la industria alemana el otro día como un ejemplo pues casi que caricaturesco, ¿verdad? De cuáles serían esas diferencias. Bueno, realmente en todo proceso de industrialización, independientemente de la naturaleza del mismo, ocurre cuando se verifican tres características al menos. Una, que existe un significativo capital de inversión en el propio desarrollo de ese proceso de industrialización, que existe una producción mecanizada, ¿verdad? Una reproducción de los productos de manera mecanizada y una división del trabajo en diferentes estadios o tareas que hacen parte de ese proceso de mecanización. Piensen en cualquier industria del mundo, ¿verdad? Y se darán cuenta que al menos cumple esos tres caracteres específicos. Ahora tenemos el proceso de mercantilización, que es distinto, que tendría que ver con el proceso de transformación de servicios en bienes y mercancías. Ahora, esos dos procesos más generales se transforman en el mercado de las industrias culturales en la medida en que las industrias culturales, por esa dualidad misma del valor físico y sobre todo simbólico de sus productos, pues generan. La primera característica es que la materia prima de las industrias culturales siempre será el trabajo simbólico. Cuando nosotros producimos, pónganse periódicos en papel, ¿no? Clásicos, nuestra industria, como El Espectador o como El Tiempo, no es la producción del papel sobre el cual se van a imprimir las noticias, ¿sí? El papel es necesario, es un insumo, es un material necesario y hace parte de ese valor físico, de ese valor de cambio, ¿verdad? En tanto hace parte de los costos de producción, pero no del valor de uso ni de la materia prima, ¿verdad? Que están ligadas al trabajo simbólico, ¿sí? Nosotros compramos el periódico no por la calidad del papel, algún fetichista habrá, pero en general no, sino por las noticias, la orientación de las noticias, la profundidad en las informaciones, etcétera, etcétera. Lo mismo ocurre pues cuando compramos DVDs, ¿verdad? O lo mismo ocurre en el sector de las OTT cuando decidimos contratar los servicios de Netflix o de Disney Plus, en la medida en que digamos
capacidad de almacenamiento, rapidez o accesibilidad de los servidores no hace parte de la materia prima del trabajo que desarrollan las diferentes industrias culturales, en este caso las propias OTTs. En ese sentido sí hará un poquito más parte del valor de uso eh, de las industrias culturales, pero bueno, eso es otra historia en la cual no necesitamos entrar, ¿no? Existe en la industria cultural un alto riesgo de valorización, que es muy aleatorio y que está asociado precisamente a una incertidumbre extrema, ¿sí? Por la cual no sabemos si nuestros productos van a tener un gran éxito o serán un gran fracaso en gran medida. Podemos tener ciertas intuiciones, ¿sí? Pero ese alto riesgo de valorización, esa aleatoriedad presente en las características, eh, será precisamente una de las principales causas que marque la necesidad de estas industrias de concentrarse, ¿verdad?, en los diferentes sectores. Habrá otras características quizá mucho más cruciales, pero esta también será necesaria. Hay una necesidad de renovación constante frente a la estandarización, novedad de cualquier industria. Todas las industrias normalmente lo que pretenden es estandarizar sus procesos de producción, distribución y consumo, precisamente para ahorrar costos, para ahorrar gastos y maximizar así los beneficios. Normalmente las industrias culturales van al contrario, necesitan una renovación constante, precisamente porque el trabajo simbólico será aquello que más valorice el proceso de las propias industrias. Entonces, cuanto más innovadores sean, cuanto presenten ideas más originales, más novedosas, procesos más novedosos, piénsenlo, por ejemplo, en el sector de los videojuegos. Es una industria que no estandariza, ¿sí? Sino todo lo contrario, necesita de una renovación constante. Y cuando entramos en un motor, a producir un motor de Unreal, pues pasamos al 2, después al Unreal 3, al Unreal 4. Necesitamos mantenernos en esa renovación y es parte del valor simbólico que le otorgamos a las industrias culturales. Y por último, bueno, dos características de tipo económico, una que tiene que ver con un proceso de economía particular en el que, de nuevo, frente a la mayor parte de las industrias, contamos con los procesos de producción fijados en unos elevados costes fijos del prototipo y unos relativamente reducidos costos variables de distribución y comercialización. Y obviamente todavía más reducidos costes por consumidor complementario. Es decir, nosotros cuando producimos una película, y lo veremos la próxima sesión, ¿no?, después del parcial, de la semana parciales, cuando nos juntemos, eh, somos una de las grandes majors de Hollywood o una productora más o menos grande, pues gastamos 100, 200, 300, 400, 500, 600 millones, no sé, bueno, me pasé, pero gastamos 200 millones de dólares, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, cuando hemos hecho ese gasto de 200 millones de dólares, lo primero que tenemos después de salir de la sala de postproducción es un prototipo de una película que ha valido 200 millones de dólares, ¿verdad? La distribución, y más en el proceso de digitalización, se abarata enormemente porque una vez, digamos, conseguida la conexión y conseguidos los servidores donde vamos a almacenar nuestros productos, eh, esa distribución se hace muy sencilla, entonces, y sobre todo muy barata. Entonces, no supone prácticamente mayores costos o costos añadidos. En eso, digamos, haría parte de los costos variables y en el caso de la comercialización, pues más o menos lo mismo. Una vez quienes exhiben o quienes venden nuestros productos, pues tengan la interfaz y el servidor contratados, también será muy sencillo y no supondrá unos costos variables mayores. Lo interesante acá es que cuando nosotros hacemos la película que el prototipo ha valido 200 millones de dólares, cada copia, digamos, que hagamos de esa película o cada reproducción sobre ese archivo que nosotros ahora mismo tenemos o podemos reproducir a coste cero, ¿verdad? A nosotros nos supondrá casi nulos costos por consumidor complementario, es decir, a nivel de gastos nos da igual que nuestra película la vea una persona, que la vean 100 millones de personas,
pero a nivel, obviamente, de beneficios, recibiremos mucho más por cada consumidor complementario. Con lo cual, lo que ocurre acá es que es una economía muy particular, con un elevado costo fijo, una película, un prototipo de 200 millones de dólares, pero en la medida en que cada vez vayamos asociando nuevos consumidores, la práctica inexistencia de costos asociados a ese consumo, lo que nos beneficiará será en, digamos, la reducción de costo por consumidor. Entonces, esa película que costó 200 millones de dólares, si la ven dos personas, pues digamos por consumidor ya no valdrá 100 millones de dólares por cada uno en vez de 200. Si en vez de dos personas la ven 2 millones, ¿verdad? Pues ya nos estará saliendo ya mucho más barato a 200 dólares por cada uno de los consumidores. Si en vez de 2 millones la ven 200 millones de personas, nos saldrá a $1 por cada consumidor. Y si a cada consumidor le estamos cobrando por esa película 10, 15, 20 dólares, pues hagan las cuentas, ¿no? Obviamente ese es el modelo del negocio, que sería otra de las características que primarían, de nuevo, la concentración empresarial, porque cuanto mayor capacidad de acceso a consumidores potenciales pueda tener y cuanto menos competitividad haya dentro del sector, mayores beneficios potenciales, mayores consumidores y, por supuesto, pues esos mayores beneficios voy a poder obtener porque, digamos, habrá menos competición en el sector, mucha más capacidad de acceso, en este caso, a unas audiencias de tipo global, como estamos actualmente, y precisamente por eso solo ciertas empresas dentro de los sectores de la industria son capaces de financiar pues estos proyectos con estas cifras tan ridículas, ¿no? A veces. Este ejemplo que puede ser para las películas, podría ser para la música, podría ser para el audiovisual, para la prensa, para el editorial, para los videojuegos, para cualquier sector, obviamente cada uno pues ponderando el tamaño y la capacidad de capitalización del mismo, ¿no? Bueno, por último, existe dentro de las características económicas una presencia intensiva de las economías de escala, ¿sí? Y esto quiere decir que cuanto mayor sea el mercado, cuanto más incremente el mercado, mayor capacidad de ahorro y beneficio para las industrias que están presentes en estos sectores. Esta es la característica definitiva que impulsa precisamente a las industrias culturales a generar procesos de concentración empresarial, en la medida en que, de nuevo, hagamos un repaso, ¿no? Producimos cosas que son carísimas en sus prototipos, que no tenemos, digamos, además una certeza, es decir, hay un alto riesgo de valorización, no tenemos una certeza de cuánto más o menos va a ser nuestro público potencial, nuestros consumidores potenciales. No sabemos si va a ser un éxito o un fracaso. Necesitamos renovar la industria constantemente, con lo cual necesitamos seguir invirtiendo, capitalizando los procesos de producción una y otra vez. Y además, incluido todo eso, existen una serie de características como la que decíamos, la incertidumbre sobre el éxito o el fracaso de los productos, los reducidos costes por consumidor complementario y la presencia de economías de escala que tienden, digamos, dentro de los valores de mercado a posicionar a las empresas en favor de un sector altamente concentrado en muy pocas manos, ¿sí? Entonces, pocas empresas que controlen el sector tendrán mayor capacidad de acceder a mercados más grandes, de no contar con grandes competencias que permitan acceder a ese mercado de manera casi que integral y en ese sentido reducirán la incertidumbre y conseguirán unas condiciones mucho más certeras para poder además seguir financiando y seguir capitalizando esos procesos necesarios de renovación. Con lo cual, pues piensen, por ejemplo, en la industria de las OTTs, en el sector de las OTTs, como muy pocas empresas, HBO, Disney Plus, ahora entrará Paramount, este,
Netflix, Amazon, ¿verdad? Entre 4 o 5 empresas están capitalizando el mercado mundial, ¿sí? De los servicios por suscripción de contenidos audiovisuales. Muchos de los usuarios, muchos de los consumidores cuentan no solo con uno de esos servicios, sino con 2, 3, 4 o incluso todos, ¿verdad? Eso, digamos, nos está certificando las características propias de las industrias culturales que han sido definidas durante los años y que cumplen en gran medida esas características clásicas de lo que es una industria cultural. Ahora, desde el punto de vista del consumidor, tenemos también una serie de características. La primera de ellas es que en el caso de las industrias culturales, el consumo no destruye el producto ni anula su disfrute por otros usuarios. En principio, y más aún con los procesos de digitalización, los bienes culturales e informacionales, pero los bienes derivados de las industrias culturales y creativas en general, pero bueno, hablemos de las industrias culturales en primer lugar, son bienes individuales y son bienes inagotables. ¿Sí? Podemos ver una película una y otra vez y eso no se va a agotar. Y la podemos ver nosotros y la puede ver quien esté a nuestro lado, la puede disfrutar de igual manera. Si nosotros tenemos una bolsa de maní y nos la comemos, primero, no podemos volver a comerla y además nuestra pareja, nuestros amigos, familiares, padres, madres, hijos, tampoco podrán comérsela porque ya no la hemos comido nosotros, ¿no? Bueno, esa es una de las características. Como decíamos, la incertidumbre extrema sería la segunda. Serán los intermediarios quienes seleccionan y guían el consumo porque estamos en un mercado prácticamente infinito en el que no tenemos capacidad de acceder como consumidores directamente a todos los contenidos que se producen, por lo cual necesitaremos de esa intermediación que seleccione y guíe ese consumo. Tiene una naturaleza acumulativa, además, el consumo, pues estimula el aprendizaje y la fruición de nuevos productos, el coleccionismo, el fetichismo. Cuando nosotros somos adictos al cine o a cierto género de música, tenemos que seguir escuchándolo y escuchamos un grupo que nos guste, escuchamos el otro que se parece y lo comparamos, etcétera, etcétera. No es un consumo por necesidad, ¿no? Y existe un efecto de distinción, una diferenciación social ligado a la selección de todo bien simbólico a partir del capital cultural de cada individuo, con lo cual un cinéfilo que sea experto en neorrealismo italiano, a la hora de ver Ladrón de bicicleta, bueno, Ladri di bicicleta, de Vittorio Di Sica, tendrá una interpretación mucho más puntillosa, mucho más crítica, con mucha mayor capacidad de acceso a diferentes características del producto que alguien que se acerca por primera vez a una película de los años 30, ¿verdad? Y que no conoce ni el contexto en el que se hizo, ni la escuela, ni las características de los directores que forman parte de esa escuela, etcétera, 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 ni la influencia en el cine actual, ¿no? Bueno, todas esas son características propias de las industrias culturales, ¿verdad? Pero ahora bien, para llegar a las industrias culturales tenemos que pensar que no toda la cultura hace parte de las industrias culturales. Tenemos que tener en cuenta que existen diferentes espacios dentro de la cultura que pueden o no estar primero mercantilizadas y en segundo lugar industrializadas. Es decir, la cultura o el sector cultural es un sector muy amplio dentro del cual existe una parte de ese sector que sufre un proceso de transformación de servicios en bienes y mercancías, es decir, sufre un proceso de mercantilización. Ahora bien, todo ese mercado cultural no necesariamente cumple con las condiciones de la industrialización. No todos tienen un significativo capital, no tienen una producción mecanizada, no todos tienen una división del trabajo. Piensen, por ejemplo, en industria cultural como cualquiera de las que conocemos, el cine, la música grabada, la televisión, la radio, etc. El mercado cultural, que no es parte de la industria cultural, podría ser perfectamente las artesanías que se venden en las calles de Bogotá o bueno, las tiendas o una obra de teatro, ¿verdad? O un concierto en la calle, ¿sí? Y el sector cultural, pues obviamente pueden ser todas las
usos y costumbres, todas las prácticas y todos los productos que hacen parte de la cultura, pero que no están mercantilizados, no hacen parte de un mercado, no hay un valor de cambio establecido. Entonces, piensen, por ejemplo, en los más de 100 pueblos indígenas y 100 culturas indígenas que tenemos en este país, las más de 70 lenguas que existen, ¿verdad?, como patrimonio cultural, diferentes prácticas culturales, procesos que se dan, patrimonios inmateriales, ¿verdad? Eh, conceptos que hacen parte de las culturas. Bueno, en fin, tenemos una serie de características que obviamente configuran en gran medida el resto de sectores, porque todos esos valores culturales que están dentro del sector cultural configurarán tanto el mercado como la industria cultural del contexto, y no así, no así tanto al revés, aunque también, ¿sí? Bueno, una vez diferenciados estos tres conceptos, pues dentro de la industria cultural comprenderemos además que en esa necesaria condición de una división del trabajo y una producción mecanizada, como habíamos hablado que eran parte de las características de los procesos de industrialización, existirán diferentes subsectores dentro del sector grande de las industrias culturales. Entonces, en la cadena de valor o hilera que se conoce, tendremos el sector de la producción, la distribución y el consumo. Ahora, dentro de estos tres sectores tendremos también una serie de subsectores asociados a la correcta realización de las labores, de los trabajos asociados precisamente a estas áreas, ¿verdad?, de la producción. Entonces, dentro de la producción, en las industrias culturales, tendremos sectores asociados que harán parte del interés, ¿verdad?, y de la importancia y de la rigurosidad de estos productos y bienes culturales. Entonces, tendremos el sector de la gestión de derechos, de la elaboración de contenidos, de la creación cultural, de la formación, donde estaríamos nosotros, los instrumentos y las tecnologías. En la distribución, redes temáticas, redes logísticas, tecnologías de acceso, el consumo, salas, espacios culturales, comercio minoritario, mercados publicitarios, grandes superficies, donde estarían precisamente los múltiples, por ejemplo, de cine, etcétera, etcétera. Por último, para la sesión de hoy, que como verán es ciertamente conceptual y creo que es interesante que la trabajemos pues además así para que puedan ustedes recurrir al video, porque hoy quizás es la clase con más contenido teórico, quisiera que discutamos brevemente sobre, y bueno, esto lo ampliaremos en la sesión que tengamos la semana subsiguiente, ¿verdad?, dedicada pues, a la discusión sobre estos temas y a la profundización en las diferentes industrias. ¿Cuál es la diferencia entre industrias creativas e industrias culturales? Bueno, el concepto de industria creativa, que tan de moda se puso en Colombia a partir de la llegada a la presidencia de Iván Duque, y con Felipe Buitrago, su hombre de confianza, y todo el tema de la economía naranja, ¿no?, que ellos propugnaban como una de las soluciones a los problemas económicos de Colombia. Esto de las industrias creativas surge como una propuesta, o la economía creativa surge como una propuesta en el Reino Unido en los años 90, asociada precisamente al laborismo británico. En la figura de Tony Blair, presidente o primer ministro entonces del Reino Unido, también en un entorno de necesidad de generación de nuevos espacios de producción económica y después de un proceso además traumático de deslocalización, capitalización de empresas públicas, etcétera, etcétera, que había sido llevado pues, por gobiernos conservadores anteriores, adalides del neoliberalismo, como fueron Margaret Thatcher y subsiguientes. Tony Blair, cuando llega al gobierno británico, lo hace a través de una propuesta que es la propuesta de la tercera vía. El laborismo británico, a partir de Tony Blair, se establece en un terreno en el que dicen: nosotros no somos ni neoliberales ni proponemos una economía de Estado ni una economía, digamos, socialdemócrata. Nosotros somos la tercera vía, nos ponemos en medio, ¿verdad? Entonces no hacemos parte ni de la socialdemocracia ni del neoliberalismo. Somos una solución nueva que pretende precisamente a través de creatividad, de originalidad,
generar un cambio, ¿no? Entonces, bueno, una de las propuestas económicas más potentes fue la propuesta de la economía creativa, las industrias creativas. eh, y esa propuesta fue además asumida por la Unión Europea como una de las grandes propuestas para definir, ¿sí?, el papel de los países que hacen parte de esa organización dentro de una economía global, precisamente basada en el valor simbólico, en el capital cultural y simbólico de los productos y de los procesos que conllevan estos productos, frente, ¿verdad?, a las posibilidades de capitalización de Estados Unidos o a las posibilidades de división de trabajo, de reducción de las condiciones laborales que puede haber en otros entornos eh, globales, ¿no?, en otros entornos de producción, ¿no? Una solución a la propia deslocalización que conlleva la globalización. Y en el 2010, en el libro verde, aclara liberar el potencial de las industrias culturales y creativas, ¿verdad? ¿Cuál es precisamente su concepción de la industria creativa? Básicamente, las diferencias que existen entre ambas son las que vemos acá. En las industrias culturales, la cultura, ¿sí?, el capital cultural, es el input, digamos, son los valores, los conocimientos sobre los cuales nos asentamos como productores culturales para generar esos productos culturales, que serían el output. Es decir, nos valemos de la cultura para contribuir a la cultura. La cultura nos ayuda a producir películas que harán parte de esa cultura, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos como input la cultura y los productos culturales como output. En el caso de las industrias creativas es algo diferente. La cultura y los valores culturales servirán de nuevo para nosotros producir nuestros bienes. Pero ahora el output serán bienes comunes. Es decir, pónganse el ejemplo de la moda. Yo me valgo de la cultura, ¿verdad?, y del contexto cultural para producir una serie de prendas de ropa. Pero realmente lo que produzco son prendas de ropa. Cuando diseño una taza, ¿verdad?, me valgo de la cultura, de los memes, de los personajes que hacen parte de la serie de la televisión, que son de moda, etcétera, etcétera. Pero lo que al final estoy vendiendo es una taza, que tiene unas funciones muy específicas que no son funciones simbólicas, si bien tiene un valor simbólico que lo diferenciará del resto de tazas, ¿verdad? Esa sería un poco la diferencia. Lo mismo ocurre con industrias como la arquitectura, etcétera, etcétera. Entonces, de nuevo, valores culturales, contextos culturales. Piensen, por ejemplo, en Bogotá, ¿verdad? La influencia de la escuela de la Bauhaus en barrios como pues, Teusaquillo, que en los años 30 recibió mucha migración europea, sobre todo alemana inglesa, ¿no?, y que a partir de ahí, bueno, en los años 20-30, pues con el capital que traían, eh, construyeron, digamos, un estilo arquitectónico muy específico, ¿verdad? Pero lo que construyeron fueron casas, ¿sí?, que tienen un valor simbólico, que es el valor arquitectónico, y que lo hace patrimonial, y que por eso pues, son barrios patrimoniales. Lo mismo ocurre con el estilo victoriano, que ven en muchas casas, por ejemplo, de Chapinero o del propio Teusaquillo, ¿verdad? O el estilo colonial de barrios como la Candelaria. El valor simbólico de esas construcciones no limita su valor real o su valor de uso, que es el de ofrecer hogar, ofrecer un refugio, ¿verdad?, a las personas que viven dentro de él. Bueno, esa sería la gran diferencia entre las industrias culturales y creativas. Ahora, digamos que este concepto de industria creativa puede ser apropiado, y bueno, yo lo hago, ¿no?, de una manera muy crítica, en la medida en que configura escenarios muy propicios también para la concentración, para la desregulación y el abandono de ciertas conquistas, de ciertos derechos laborales producidos durante las décadas por los trabajadores de las industrias culturales. Pero eso lo podemos ir hablando la próxima semana. Una de las características que también las industrias culturales, con digamos, esa tendencia a la concentración empresarial, provocan es que en escenarios desregulados en los que nadie esté o ejerza un control sobre el sector económico de las industrias culturales, ellas mismas tenderán a la concentración y provocarán precisamente una pérdida en los procesos o en la generación de procesos de diversidad y pluralismo
Y es por eso que el Estado, en gran medida, debe garantizar, ¿verdad?, el correcto funcionamiento, el equilibrio en estos sectores, porque si no, pues pasamos a escenarios como los que vemos ahora de grandes pérdidas de tejido cultural local, ¿verdad?, de grandes pérdidas de diversidad en el acceso, ¿verdad?, y por tanto en los procesos de producción también. Y en ese sentido, pues una pérdida precisamente en los procesos culturales de las diferentes sociedades, ¿no? Pero bueno, esas cosas las podemos discutir en la próxima semana. Yo creo que por ahora son casi 40 minutos de contenidos conceptuales. Yo vengo aquí hablándoles de muchas cosas. Creo que es importante que ustedes lo reflexionen y además lo van a tener que hacer porque las preguntas de esta semana del foro serán preguntas sobre los conceptos que hemos estado hablando. Entonces, importante que ustedes puedan estar muy atentos y accedan a este contenido pues de manera muy concentrada, ¿no? Entonces, como les digo, no voy más allá, dejamos a partir de aquí para las próximas semanas y estén muy atentos a dos cosas, a tres, la subida de este vídeo, la subida de las preguntas en el foro y sobre todo la subida de la tarea que hará parte de la evaluación del segundo parcial. Les deseo muy buena semana y nos veríamos ya después de la semana de parciales. Que tengan muy buen martes.